parte ya es más interesante, ya es más importante, inclusive a nivel de parciales, finales, ¿no es cierto? Así que bueno, yo le voy a ir marcando cuáles son los temas que realmente, hay algunos que por ahí no lo vemos mucho, ¿sí? Vamos a ir compartiendo la pantallita de. Vamos a... bueno, vamos a ver, esto ya algo habíamos visto, tengo entendido, pero bueno, vamos a completar un poquito la idea, ¿sí? Así ya les queda más o menos lo que... bueno, vamos a ver, el tema es análisis cinemático, ¿sí? Con mecanismo, con movimiento plano. Es una unidad bastante larguita, ¿sí? Pero bueno, es la primera parte de mecánica racional, ¿no es cierto? Que bueno, nos va a llevar una o dos clases más y después ya empezaremos con lo que es elementos de máquinas, ¿sí? Que ya son 7 unidades, es bastante más largo. Bueno, ¿recuerdan más o menos dónde habíamos dejado la clase pasada? Porque con el otro curso más o menos estamos por ahí, no sé si con ustedes también. Algunos se acuerdan en qué quedamos, si no largamos de acá nomás. Sí, profe, quedamos analizando los gráficos. Lo gráfico, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces el repaso desde acá. Sí, yo lo dejé como una introducción para que lo fueran masticando, digamos. Es muy fácil, es un repaso de física, ¿no? Bueno, habíamos hablado de movimiento rectilíneo primero, ¿no es cierto? Por supuesto, un movimiento rectilíneo, la trayectoria va a ser una línea recta, como no podría ser de otra forma, ¿sí? Bueno, recuerden que yo le había dicho que ustedes entonces fijaban un origen, ¿no es cierto? Yo le daba el ejemplo de la cinta métrica, ¿no es cierto? Ustedes tenían una cinta métrica arriba de una mesa, fijaban el origen, ubicaban una distancia X y decían, bueno, la partícula P en un instante de tiempo que yo llamo T, puede ser T igual a 0, puede ser T igual a... Usted lo llama T, ¿no es cierto? Cuando usted ve el movimiento, está a una distancia X, deja transcurrir un cierto tiempo, y la partícula en un tiempo delta t se ubica en el punto P'. Es la misma partícula que se ha desplazado de P a P'. ¿Sí? Entonces, en el caso de una partícula en movimiento rectilíneo, directamente con fijar este valor de X y darle signo, ¿no es cierto? Si yo digo que X es positivo, coincide con el sentido positivo que yo supuse. ¿No es cierto? Acá hacia la derecha es positivo, entonces yo digo menos 2 será para el otro lado. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes definían primero que nada lo que llamamos velocidad media. Velocidad media era el cociente entre delta X y delta T. ¿Sí? El famoso cociente incremental que veíamos el año pasado. El año pasado no, hace unos años. Bueno, velocidad instantánea sería el límite para delta T que tiende a 0 de delta X sobre delta T. Esto lo han visto bien en física. ¿Sí? Directamente sería, esta es la definición de derivada, ¿no es cierto? Límite para el incremento del cociente incremental para el incremento de la variable que tiende a 0, o sea que directamente. Esto es la derivada de X respecto, por eso decimos que la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces ahora hacen lo mismo que antes, pero en T, acá en estos dos puntos, llevan los vectores velocidad. ¿Sí? Entonces va a ser B y B más delta B. La aceleración va a ser el límite para delta T que tiende a 0 de el delta B sobre el delta T, ¿no es cierto? Igual que antes. Bueno, y por supuesto, como la velocidad era derivada del espacio, sería la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos para que lo vayan revisando, ¿no es cierto? Bueno, acá teníamos las posibilidades que son las que vamos a usar en el práctico, ¿no? Cuando usted le da los datos de una forma o de otra. Yo acá puedo despejar, de la forma de velocidad, despejo el diferencial de t y lo reemplazo acá, y acá en esta formulita tendría la aceleración solamente teniendo en cuenta la variación de velocidad, ¿no es cierto? Son distintas posibilidades. Acá, o si no directamente, como la derivada segunda del espacio respecto al tiempo 2 veces. Depende de qué datos tengan en un problema. Estamos analizando estos gráficos, son bastante interesantes. Yo acá le doy la trayectoria, le doy el X, directamente con una ecuación. ¿Sí? Yo le digo, bueno, sea un movimiento rectilíneo en el cual la partícula cumple con esta ecuación. 6t cuadrado menos t cubo.
indudablemente estamos en presencia de una parábola de tercer grado, ¿no es cierto? Parábola cúbica. Bueno, ustedes dicen, bueno, vamos a graficar, ¿cómo graficamos esto? Directamente con una tablita de valores, ¿no es cierto? A mí me dicen que el movimiento tarda 6 segundos, así que ustedes grafican una tabla, ¿eh? Ponen tiempo, aplican la fórmula y obtienen los distintos valores, ¿sí? Y van a obtener más o menos algo parecido ahí. Para el gráfico de velocidad, bueno, directamente derivamos, más fácil. La derivada de 6t cuadrado es de 2t, ¿no es cierto? Por 6, 12. La derivada de t al cubo sería 3t cuadrado. Y la aceleración es la derivada de esto, o sea que directamente es 12 menos 2t, o sea, por 3, 6t. Entonces acá tenemos que parábola de tercer grado, acá tenemos una parábola de segundo grado, ¿no? Y acá tenemos directamente una línea recta, una ecuación lineal. Bueno, ya con esto ustedes están tranquilos porque dicen, bueno, ya le encontramos la forma, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Directamente, ¿qué me dice este gráfico? Que en los primeros 2 segundos el móvil se desplaza hacia un lado, en un sentido positivo, supongamos hacia la derecha, y recorre 16 metros. 2 segundos más, a los 4, el móvil hace otros 16 metros y está en 32. ¿Sí? Pero después, ¿qué va a pasar? El móvil vuelve, ¿no es cierto? Acá esta parte que viene directamente, ¿sí? Cuando esto cambia de pendiente, la pendiente acá era positiva, acá es negativa, acá directamente empieza a volver al valor original, ¿no es cierto? Y bueno, en 2 segundos nomás el tipo hace el viaje de vuelta, o sea, demoró 4 segundos para llegar a los 32 y solo 2 segundos para regresar a 0. ¿Sí? Eso es lo que me dice este gráfico. Bueno, yo acá tengo un máximo. Entonces, en 4 segundos la velocidad tiene que ser igual a 0, pues la derivada tangente horizontal, 0. ¿Sí? Entonces ustedes, si observan las tangentes, ven que la tangente tiene un cierto valor acá, ¿no es cierto? Va subiendo, acá se hace constante y después la tangente esa, la pendiente empieza a decrecer, o sea, la recta tangente, ¿no es cierto? Entonces la velocidad entre 0 y 2 crece, alcanza su máximo en este punto y después desciende nuevamente. En 4 se anulaba y después sigue. Bueno, de 0 a 2 segundos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? En 4 la velocidad se hace 0 porque el móvil se detiene. O sea, para poder ir y volver, indudablemente en un punto se tiene que detener. O sea que en los 4 segundos el móvil se ha detenido e invirtió. Por eso que la velocidad ahí es 0. Y fíjense que cómo sabemos que se invirtió, muy simple. Toda esta parte es positiva la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿no es cierto?, coincide con la dirección del desplazamiento. Entonces acá, directamente cuando pasó acá los 4 segundos, se hace negativa, ¿no es cierto? Ese sería el análisis. Y bueno, la aceleración lo mismo. Yo tengo un máximo acá, o sea que la aceleración se tiene que anular acá. ¿Sí? Y bueno, acá va a ser, la pendiente acá es máxima, positiva, o sea que la tangente es máxima positiva y tenemos la tangente máxima acá, ¿sí? Y después, bueno, va decreciendo, esta tangente se va haciendo cada vez más chiquitita, acá se hace 0, y acá empieza a aumentar, pero negativa. Por eso la curva está de este otro lado, la recta. Bueno, ahí tienen los 3 gráficos. Vamos a determinación del movimiento. ¿Sí? Esto es interesante para el práctico, más que nada, porque acá le da la posibilidad de pasar, y ya para encontrar los valores concretos, ¿no es cierto? Fíjense, yo puedo, depende de cómo yo tenga expresada la aceleración. Yo puedo tener, en el caso 1, la aceleración como una función del tiempo. En el caso 2, la aceleración como una función del espacio recorrido. ¿Sí? O sea, acá es A igual a f de t y acá es A igual a f de x. Entonces, es distinto qué ecuaciones voy a aplicar. ¿Sí? Pues yo acá si tengo la aceleración, yo tendría que calcular la velocidad. Entonces, ¿cómo hago? Muy simple. Me vengo acá y digo, bueno, esta forma ustedes la conocen, ¿no es cierto? Aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y acá despejo diferencial de v. ¿Sí? Entonces, diferencial de v directamente es la aceleración, que es f de t, diferencial de t.
Me quedó bárbaro porque me quedó como para integrar ambos miembros, ¿no es cierto? ¿Mm? Ambos miembros lo tengo en función, este lo tengo en función de B y este en función de T. Entonces directamente yo puedo integrar ambos miembros. Si yo integro, voy a obtener acá la integral del diferencial es directamente B. Aplican la regla de este muchacho Barro, me va a dar B menos B sub 0. Y acá lo mismo, ¿no? La integral de f de t diferencial t la calculo. ¿Sí? La evalúo en el punto t, ¿sí? Directamente. Y ahí obtienen la formulita, este B sub 0 lo pasan al otro miembro, este lo calcularon y sacan cuánto es la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos que la aceleración la tengo en función del espacio. Bueno, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo directamente parto de esta fórmula que es la que tuvimos hace un rato. ¿Se acuerdan? Recién yo dije, vamos a hacer esta conversión, es la misma. Bueno, entonces directamente como esto es f de x, lo reemplacé. Entonces me quedó hermoso, porque acá me quedó el primer miembro en función de b y el segundo miembro en función de x. Eso me va a permitir integrar ambos miembros. Esta va a ser la integral entre b sub 0 y b de b diferencial b igual a la integral entre x0 y x de f de x diferencial de x. Bueno, la integral de b diferencial b es b cuadrado sobre 2. Regla de Barro, valuada en b y en b sub 0, que es lo que yo puse acá, ¿no es cierto? Un medio b cuadrado, que es el extremo superior, menos un medio b sub 0, que es el extremo inferior. ¿Sí? Y de este lado me daría x0, calculo esto y listo. ¿Sí? Y bueno, ahí lo tienen ya. Y la 3 sería el caso más fácil cuando ustedes tienen la aceleración en función de la velocidad. Es una integración simple, ¿no es cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? La aceleración en función de b, el diferencial de b sobre diferencial de t. ¿Sí? Entonces acá tienen diferencial de t es diferencial de b sobre f de b. Ya que tienen la relación b con t. Y si no, pues acá la relación x, ¿sí? Directamente con b. Son las dos posibilidades que pueden trabajar. Les digo, esto fundamentalmente lo pueden ver de esa forma. Vamos a empezar a estudiar los movimientos. Repito, cualquier duda que tengan, directamente abren su micrófono y la consultan, ¿no es cierto? Así que no hay problema. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hacer todo esto, esto es una revisión de física, así que no es mucho problema. Vamos al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo el movimiento era rectilíneo uniforme? El movimiento era rectilíneo uniforme cuando la velocidad se mantenía constante, ¿no es cierto? La velocidad se mantenía constante. Recuerden que la velocidad es diferencial de x con respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, eso va a ser constante. Bien, entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a estudiarlo acá, hacemos lo mismo que siempre, ¿no es cierto? Integramos ambos miembros. Entonces me queda directamente aquí, extremo superior menos extremo inferior, y acá me queda el B que tenía, extremo superior, el inferior es 0, así que se fue. Ya que esta forma la conocen mucho, ¿no es cierto?, de la física. El espacio recorrido es el inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí? Vamos al uniformemente acelerado. La característica del uniformemente acelerado es que ya no es más uniforme, la velocidad no es constante, pero lo que sí es constante es la aceleración. Aceleración es constante. Si la aceleración es constante, quiere decir que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a constante. Entonces, este diferencial de t que yo tengo acá, lo paso al otro miembro multiplicando, lo cual me permite integrar ambos miembros. Este respecto a b, este respecto a t. Acá directamente tengo que la integral del diferencial se va, me queda b, extremo superior menos extremo inferior. B menos B sub 0. El A que era constante lo tengo fuera y acá me queda la integral del diferencial de t es t, o sea, me queda t. Y bueno, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fórmula muy conocida para ustedes también. Bueno, después acá me permite calcular el espacio. Ustedes se acuerdan que velocidad es la diferencial de x sobre la diferencial de t. Siempre ustedes lo van, por integraciones atrasadas, lo van haciendo, ¿no sé? Integraciones regresivas, digamos. Van de la aceleración a la velocidad a la aceleración. Bueno, entonces,
Esto es la expresión que ustedes encontraron acá, ¿sí? Reemplazan velocidad por lo que encontraron, este diferencial de t lo pasan multiplicando y listo. Acá integran respecto a x y acá integran respecto de t. Y listo, san se acabó. Extremo superior menos extremo inferior. Igual a velocidad inicial. Acá se divide en dos integrales, ¿no es cierto? La primera es integral entre 0 y t, ¿sí? De b sub 0 t, porque el extremo inferior es 0, se le queda solamente el superior. Y acá sí, t diferencial de t, t cuadrado sobre 2. Y la que tenían como constante que le queda una. Y esta forma también la conocen y han trabajado mucho. Era x0 más b sub 0t más un medio t cuadrado. Son todas fórmulas harto conocidas. Y acá lo mismo. Como esto es constante, ¿no es cierto? Acá este diferencial de x lo paso allá, obtengo esto, ¿sí? Entonces directamente integro ambos miembros y llego a la formulita de la expresión de la velocidad. ¿Sí? Bueno, eso es un juego que mucho con fórmulas, no como para que entren en un clima un poco distinto al de física, para más o menos tener el mismo concepto en realidad. Lo que tenemos acá es un temita importante, que es el movimiento relativo de dos partículas. Fíjense que ya abandonamos la idea de tener una partícula sola, abandonamos la idea de la partícula sola y ya vamos a hacer referencia a dos partículas ubicadas por su posición. O sea, X sub A es la posición de A y X sub B es la posición de B. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo directamente, son segmentos, ¿no es cierto? Son vectores. Yo puedo directamente decir, bueno, yo puedo llamar, XA lo llamo absoluto, posición absoluta de A y XB absoluta de B. ¿Por qué le llamo absoluta? Porque es respecto al origen, depende solamente de B, ¿no es cierto? Directamente sería la al origen. Entonces, esto funciona así. Yo puedo decir que XBA es la relativa. ¿De quién? Y la relativa de B respecto de A, porque es la diferencia entre la de B y la de A. ¿Se dan cuenta? Por eso es que acá defino, para definir un movimiento relativo tengo que definir posición relativa, velocidad relativa y aceleración relativa. ¿Qué es lo que hago acá? Esto lo ven gráficamente. La posición relativa de B respecto de A es todo esto, que es XB, menos esto, que es XA. Por favor, si hay alguna duda, me consultan. ¿Sí? Todo esto lo tienen mucho más completito en el libro de Bill Johnston, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquier duda que tengan, la hablamos. ¿Sí? Abren su micrófono y listo. Bueno, ese sería el X. Y B, lo mismo. Como tengo B, bueno, ustedes saben, derivando esto, ¿no es cierto? Es B sub B menos B sub A. La relativa de B respecto de A es la velocidad absoluta de B menos la absoluta de A. Y la aceleración lo mismo. Y acá tendrían la de B. Yo puedo expresar la de B en función de la de A. ¿No es cierto? Conociendo los datos de A y conociendo las relativas, puedo encontrar la posición. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que saber de eso. Esto se usa mucho en estos que son los movimientos interdependientes. ¿Por qué son interdependientes? Porque dependen internamente, entre ellos, dependen entre ellos. Hay una interdependencia, ¿sí?, en los movimientos, que es lo importante. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos acá. Fíjense en este primer caso. Bueno, esto es muy simple, ¿no es cierto? No se preocupen. Es un estudio cinemático muy simple donde yo tengo acá lo que podría ser el empotramiento superior, que puede ser una viga, un techito, ¿no es cierto? Sería el empotramiento superior. Yo tengo entonces aquí esta cuerda que une, y acá tengo un peso y un peso. O sea, tengo una cuerda empotrada en G en el techo o en una viga, directamente tengo una polea móvil y una polea fija. Fíjense que esta cuerda, como todas las cuerdas de la física, son inextensibles y sin peso. ¿Sí? Inextensible y sin peso. Bueno, entonces lo que yo puedo analizar acá es que directamente acá no me va a sumar nada ni restar nada cuando yo trabaje acá, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que yo puedo tomar de acá a acá como una barra, ¿no es cierto? XA, una distancia fija, no va a cambiar.
Y acá tengo XA, tengo más XB, y acá de nuevo tengo XB. Y vamos a tomar el punto de toma de sujeción del peso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo XA más un XB y otro XB más 2XB igual a constante. ¿Por qué es constante? Por lo que le dije recién, la soga no se estira. Fíjense qué pasa, si yo tomo acá, me paro en A y lo bajo a 1 centímetro, ¿qué pasa con B? B va a subir, cualquier cosa no, B va a subir exactamente medio centímetro, ¿sí? Si acá bajo 2, B va a subir 1. Por eso digo que hay un grado de libertad, porque yo puedo fijando una condición, la otra me queda fijada automáticamente, no hay más posibilidades. Yo fijo un valor para XA, si cambio uno de estos, o si cambio XB, XA va a cambiar, pero siempre en la misma relación, ¿no es cierto? Si yo bajo acá 1 centímetro, este va subido, pero yo moviendo uno sé cuánto se mueve el otro. Vamos a este otro que le he agregado una móvil más, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, pero bueno, yo tengo el Profe, empotramiento. perdón. Sí, sí, En el dibujo anterior, ¿me puede repetir, por favor, por qué se pone 2XB? sí, señor. Porque vos tenés, de acá a acá tenés un XA, ¿no es cierto? Sería vos tenés que ubicar esta rama. Y sería hasta acá, pero yo como esto es una barra rija, lo tomo todo, XA. Vos estás acá, acá tenés un XB y acá tenés otro XB. Entonces, esa es la distancia total que vos tenés. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 entendido. Por eso hay un 2 acá. Y también entendiste que hay un solo grado, porque si yo cambio esto cambia una cantidad, pues yo lo puedo despejar de acá, ¿no es cierto? Esto es constante. Seguro. Entonces, en cambio acá, fíjense qué pasa acá. Yo agregué una móvil más. Entonces, vamos a las ramas. Tengo un X acá, hasta siempre no tomaste el punto de sujeción, más otra X acá. 2XA. Seguimos. Un XB más otro XB acá. 2XB. Y más un XC hasta acá. Sería esta la ecuación. 2XA, 2XB más XB. Igual a constante. Y lo mismo porque el hilo sigue siendo inextensible. Pero yo acá tengo un problema. Porque si yo digo, bueno, yo voy a mover esta pieza, o esta, si yo muevo esta, y bueno, estas dos se van a mover, o no. Yo puedo fijar una de estas y se mueve una sola. O yo puedo permitir que esta se mueva y esta se mueva más. O sea, yo tengo 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Porque yo tendría que fijar 2 para saber cuánto se mueva esta. Y bueno, esta se mueve 3, esta se mueve 2, entonces ahí sí. Si no, tendría 2 incógnitas. Y no tengo forma de hacer otra ecuación. Entonces acá tengo 2 grados de libertad. Yo tengo que fijar 2 posibles. 2, tengo que restringir 2 grados. ¿Sí? Bueno, y acá tienen entonces, yo derivo esta, aplico derivada, me da esto, igual a 0, la deriva a la constante 0, igual a 0, vengo acá, esto no es otra cosa que la velocidad del móvil A, del peso A, esta es la del B y esta es la del C. Tengo el mismo problema. Y después, si vuelvo a derivar, tengo las aceleraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, 1 grado, 2 grados. Yo acá muevo uno, el otro se mueve de la sola forma, uno solo. Acá, fijando uno, tengo el otro. Acá tengo que fijar 2 para tener el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir repasando. Vamos al curvilíneo. Qué interesante, qué lindo que era el movimiento curvilíneo de partículas. Bueno, para que no se aburran, lo vamos a hacer en el espacio. Directamente ya vamos a abandonar el plano, vamos al espacio. Yo tengo entonces un sistema de 3 ejes coordenados en el espacio, por supuesto. Y bueno, directamente tengo una partícula en algún punto de este espacio, y bueno, ¿cómo ubico esa partícula yo en el espacio? Teniendo un sistema de 3 ejes de referencia. Bueno, lo más inmediato es con un vector. ¿Sí? Un vector. Directamente, ¿cómo armo mi vector? Muy fácil. Me vengo al grafiquito y digo, bueno, yo el vector lo voy a armar origen en el origen de coordenada y extremo en la posición de la partícula. Ese vector se llama vector posición. Precisamente por eso. Porque ese vector solo, con ese vector solo, yo ya tengo fijada la posición de una partícula en el espacio. ¿Sí? Por supuesto, ese vector lo tendré que definir en dirección, módulo, sentido, ¿no es cierto?
tendré que definir los cosenos directores, tendré que definir el módulo, ¿de acuerdo? Pero yo, conociendo el vector, conozco la posición del punto. Esto se llama vector posición. Entonces, yo tengo una trayectoria rectilínea. En el instante que yo considero que yo mido el tiempo, como inicia, tengo la partícula acá. Pasa un tiempo delta t, esa misma partícula se mueve a lo largo de mi trayectoria curvilínea, se mueve, mueve, mueve y llega a P'. Y bueno, ¿cómo conozco la posición en P'? Tirando otro vector, el R'. Tengo dos vectores posición, el R y el R'. Yo hago la diferencia entre esos dos vectores, que la voy a llamar delta R, ¿no es cierto? Vectorialmente, directamente. Y obtengo la velocidad media, que es la variación del vector posición respecto del tiempo. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí? Vuelvo a decir, cualquier duda, abren su micrófono, su interrupción es bienvenida como siempre. Entonces, velocidad media va a ser delta R sobre delta T. Y la instantánea, ustedes ya esto lo saben hasta el hartazgo, directamente es tomar el límite de este cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero, que no es otra cosa que la derivada, ¿no es cierto? ¿No? Directamente una función vectorial, se derivan igual, derivada de R con respecto de T. ¿Sí? Entonces directamente yo puedo llamar V a la velocidad de la partícula, que sería el módulo o la magnitud del vector V. Este V cursivo significa escalar y este V en imprenta significa vector. O lo pueden hacer con una rayita para más tranquilidad. Yo le usé la misma nomenclatura que tienen en el libro para que no se confundan simplemente. ¿Sí? Bueno, me van siguiendo, ¿no es cierto? Sé que es fácil, pero bueno. Yo podría haber hecho también esto que yo hice acá abajo, esto como escalar, directamente sería, yo tomo esta distancia P', que sería para mí un arco, ¿no es cierto? Yo mido este arquito, entonces tomo P', sería la distancia P', que la voy a llamar delta S, porque es el incremento de arco, una variación de arco, sobre delta T. Si yo tomo el límite, obtendría la magnitud del vector B. ¿Sí? Bueno, obtengo la magnitud y la dirección y sentido. Ustedes saben que el vector B, por lo que vimos acá, es tangente a la trayectoria, por la definición de derivada, ¿no es cierto? Es tangente a la trayectoria en cada punto. Entonces el vector B es tangente en P, el vector B' es tangente en P'. Todo muy lindo. Ahora digo, bueno, ¿y qué pasa con la aceleración? Bueno, sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad. Entonces yo me conviene más trabajar con los vectores. Entonces, tomo otro sistema de ejes, x', y', z', llevo a partir del origen paralelas, o traslado paralelamente estos dos vectores a un origen común que va a ser el O'. ¿Sí? ¿O no? Directamente ustedes lo que hacen es, paralelo a este lo trasladan acá. Paralelo, cuando digo paralelo y con magnitud, dirección, todo lo mismo, ¿no es cierto? Lo trasladan acá. Bueno, entonces ustedes acá tienen los dos vectores aquí, directamente generan este, que es el famoso delta B, es la variación del delta C. El B', indudablemente, va a ser igual al B más el delta B. Y bueno, ya tengo delta B, ¿cómo hago la aceleración media? Profe, se está cortando un poco. ¿Eh? ¿Se te interrumpe? Bueno, no sé si tienen el mismo problema todos, yo acá lo tengo normal por ahora. ¿Sí? No, profe, a mí no se me cortó, me parece que... Por Todo acá bien, todo profe. bien. ¿Eh? Todo ¿Ahora bien, está, profe. ahora está normal? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, no sé si les quedó algo pendiente de esto, me dicen, esto lo escucharon bien entonces. No se cortó, profe. Capaz que Ah, era el bueno. internet. Flecha. Sí, bueno, sí, vayamos acostumbrándonos que ahora no le dejan aumentar, así que si no le dejan aumentar, bueno, por algún lado nos van a joder. Bueno, entonces, estoy acá, no, yo ando, la velocidad mía anda bien alta. Va, B' es igual a B más delta B. Entonces, yo lo que voy a hacer es la aceleración media. ¿No es cierto? Directamente es delta B sobre delta T. ¿Sí? La puedo calcular de esta forma, como yo trabajé con vectores, va a ser un vector. Un vector, ese vector va a ser tangente a la trayectoria. Guarda que yo acá
no tengo la trayectoria. Yo acá tengo otra línea que puedo definir. ¿Cómo puedo definir esta línea que tienen de punto? Acá no es la trayectoria. La trayectoria es esta. Yo tengo que llevarlo. Yo acá llevé estos dos vectores de velocidad a un punto común. Esta línea se llama odógrafa. Y ahí sí puedo decir, la aceleración es tangente a la odógrafa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el límite de la aceleración instantánea de delta V sobre delta T, ¿no es cierto? Este punto se viene acá y en el límite, esto que es una secante, se transforma en una tangente. ¿Sí? Entonces yo ahí tendría, entonces esa es la diferencia, velocidad tangente a la trayectoria en cada punto. ¿Sí? Aceleración tangente a la odógrafa. ¿Cómo genera la odógrafa? Muy bien, trasladando los vectores velocidad en los instantes sucesivos de tiempo a un origen común y uniendo sus extremos. Esa línea que une los extremos del vector de velocidad es la odógrafa y es la línea curva a la cual es tangente la aceleración instantánea. ¿Sí? ¿Lo entendieron bien? Bueno. Acá hay algo que yo les Profe, ¿puede aclaro. repetir cómo se hace la odógrafa? Muy simple, vos tomás una trayectoria, trazás dos, tres, varios vectores de velocidad, que como vos sabés son siempre tangentes a esa trayectoria, ¿sí? Vos trazás los vectores con su magnitud, ¿no es cierto?, en cada punto. ¿Sí? En este caso B' es un poquito más grande. Después, ¿qué hace? Estos vectores los trasladás a un punto común. Acá hice otro sistema de eje, por eso lo llamé O', el origen. Trasladé este vector, lo trasladé paralelamente a sí mismo, y este otro también, paralelamente a sí mismo, pero con el origen común. Entonces, bueno, después la odógrafa la obtengo uniendo las cabecitas de los vectores, los puntos extremos de los vectores, obtengo la línea odógrafa. ¿Sí? Y la aceleración instantánea va a ser tangente a la odógrafa en cada punto. O sea, acá va a tener esta dirección, y ustedes la trazan, ¿sí? Para otra vez, va a tener otra dirección. Si tuvieran seguido para allá, acá tendría tangente ahí, ¿sí? ¿Quedó? Sí, Bueno, profe, gracias. sí, Y la odógrafa se hace uniendo los extremos de los vectores. ¿Por qué sí. me quedaría curva? Bueno, te queda curva si los vectores, vos metés los extremos a partir de un origen común, ¿no es cierto? Es obvio, te va a quedar, no tiene otra forma. Porque vos tenés vos tuviste una trayectoria acá y este vector de velocidad va cambiando de dirección, va cambiando con el tiempo, o sea que vos cuando lo trasladás acá, en este caso cambia de magnitud también, ¿no es cierto? ¿Sí? Vos llevás los vectores a un origen común, ¿sí? Está bien, pero la unión de dos extremos es una recta. ¿Por qué la hace No, curva? Está bien. de acuerdo, porque vos se supone que hiciste todos los intermedios, todos los puntos sucesivos, ¿sí? O sea, vos tenías que haber calculado acá, todos estos puntitos, tenías que haber calculado los vectores, llevarlos todos acá y hubiera obtenido la línea esta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Pasa que no podemos hacerlo, pero es lo que ustedes hacen. Pues yo lo llamo el arco PP'. Yo en este arco PP', como hice acá, yo te acá y acá. Entonces, acá yo tracé todos los vectorcitos, entonces te da todos esos puntitos. ¿Estamos? ¿Sí? Es la línea que describe los extremos de los vectores de velocidad llevados a partir de un origen común. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que la velocidad no variaría el módulo, directamente esto le daría una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si varía, le da cualquier otra línea. Bueno, vengo una función vectorial del tiempo, ¿no es cierto? Directamente, aceleraciones derivadas del vector respecto a t. Bueno, y acá decimos que la derivada temporal de un vector es exacta, la calculan exactamente igual que calcularon ustedes la derivada común, ¿no es cierto? Ustedes tienen un vector definido por P sub X, P sub Y, P sub Z, que ya vamos a ver cómo la generamos, ¿sí? Directamente lo derivan. Es lo que vemos acá, que son las componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Vamos a empezar a trabajar con componentes. Yo le voy a dar las rectangulares, ¿sí? Que son las que más usamos.
no le voy a dar en polares porque se le complica un poco. Entonces, bueno, vamos a tratar de movernos con lo que ustedes van a usar y con lo que realmente necesitamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que son las componentes, ¿sí? Vamos un poquito son las componentes. Ustedes fíjense, ustedes tienen un punto P acá, esto que tienen acá, este arco que tienen acá sería la trayectoria, ¿sí? Lo tienen acá, acá tiene el vector B, como ya sabemos, es tangente a la trayectoria. La posición del punto P en el espacio yo la fijo con este vector, ¿no es cierto? Con el vector R que llamé vector posición. Si yo ahora proyecto el punto P, ¿sí? Tomo las proyecciones, obtengo las tres componentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo este punto P lo proyecté sobre el plano XY y acá obtuve la componente X, ¿no es cierto? En el eje X la componente X multiplicada por el versor Y me daría la componente del vector. Acá lo mismo, ¿sí? Acá en el eje Z obtuve la componente eta y por supuesto que aquí tengo la componente en Y. Entonces yo digo que R es igual a X por Y por J, Z por K. Por supuesto que X y Z son función del tiempo. ¿Estamos? Entonces, esta sería la componente rectangular del vector posición. ¿Qué son X y Z? Son componentes. ¿Sí? Son proyección sobre los tres ejes coordenados. Puedo hacer lo mismo con la velocidad, porque la velocidad es derivada de R con respecto de t. Lo mismo podría hacer con este vector que tengo acá, que es el vector velocidad. ¿Y cómo obtengo las componentes del vector velocidad? Simplemente derivo X respecto del tiempo. Este puntito va a significar siempre para nosotros derivada temporal. Derivada respecto al tiempo de la componente X me va a dar directamente el B sub X. La derivada de la componente Y me va a dar el B sub Y y esto me va a dar el B sub Z. Que acá lo tienen en el triedro acá, ¿no es cierto? En el punto. Y la aceleración, por supuesto, es la derivada de esto. Entonces, directamente, dos puntitos significa derivar dos veces. ¿Sí? Derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces, derivada segunda de Y. ¿Sí? Y acá tendría cada una de las componentes, ¿no es cierto? De velocidad y aceleración. En cada una de las tres direcciones del espacio, X, Y, Z. Eso sería más o menos la idea de lo que son componentes rectangulares. Una vez que vimos esto, ya podemos hablar de un tema que es muy interesante, es importante, que es el movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación. ¿Sí? Esto es cuando ustedes usan lo que vimos antes, antes vimos la velocidad absoluta y relativa. Acá lo vamos a ver directamente desde otro punto de vista, donde yo digo que, bueno, yo puedo conocer el movimiento de B si conozco el de A y le sumo los relativos, ¿no es cierto? Fíjense que lo que yo hago acá es tomar un sistema de ejes X y Z. Acá tengo en la partícula en A y en B. Acá faltaría dibujar la trayectoria, que suponemos que es una trayectoria curvilínea, ¿no es cierto? Tengo la partícula en A y en B. ¿Qué hago yo? En el punto A, yo lo defino su posición con RA. Del punto B, defino su posición con RB. Como dijimos hace un ratito, RB es la suma de RA más RBA. ¿Qué significa esto? R sub B es el movimiento absoluto de B, o sea, el vector posición absoluto de R. Este sería el vector posición. Me da la posición absoluta de B es igual a la posición absoluta de A más la relativa de B respecto de A. ¿Sí? Entonces yo pongo la absoluta de un punto respecto a eso. Como yo uso RA, yo puedo tomar este como otro sistema de referencia. Y ahí tracé otro sistema de eje. Entonces, como yo conozco definitivamente las componentes RA, la de B sub A y A sub A, directamente puedo conocer B sub B y A sub B. Conociendo la relativa, pues derivo esta y le sumo esta y obtengo la B sub BA, derivo esta y obtengo la A sub BA. Esa sería la utilidad. Entonces acá se me generan una cantidad de términos. Esta primera columna, ¿qué significaría? Sería el movimiento absoluto de B. Esta que tengo acá después del signo igual, esta columna, sería el movimiento absoluto de A, que es mi sistema de referencia en traslación. O sea, este sería mi sistema de referencia fijo y este es el sistema de referencia en traslación. Y esto es lo que es el movimiento relativo. ¿Sí? Este sistema lo usó Einstein cuando
formuló su teoría de la relatividad especial. ¿Sí? Estoy considerando un sistema en movimiento, pero aceleraba la velocidad de la luz y pasó todo lo que ya sabemos que pasó. Pero bueno, es una aplicación, no la vamos a ver. Simplemente tenemos que saber esto. Acá yo tengo los movimientos absolutos de B, los movimientos absolutos de A, asocio un sistema de ejes acá, y acá tengo, ¿sí?, los relativos de B respecto a ese sistema móvil, que lo tengo acá. ¿Sí? Y acá puedo expresar el absoluto de B como la suma de los dos, como vimos recién. Simplemente es ampliar un poquito lo que vimos recién. Bueno, esta sí, yo siempre le digo, yo le doy menos, pero esto véanmelo bien, porque siempre tengo problemas cuando tomo esto en los finales, que no sé por qué. Nadie me sabe responder esto, ¿sí? Nadie me sabe responder esto, y no sé por qué, porque es muy fácil. Yo se lo explico acá, por favor, véanlo bien, porque esto sí es importante, ¿sí? Esto sí es importante que lo vayamos viendo y bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, yo tengo acá un punto P y acá tengo un punto P', ¿sí? Como siempre. La trayectoria, eje sub T, y yo calculo las velocidades, y E sub T y E sub T' son los versores, o sea, vectores unitarios en la dirección de cada velocidad. O sea, en el punto P la velocidad es tangente, el versor es el E sub T, módulo 1. En P' lo mismo. El E sub T', módulo 1. Del T sub T, yo podría hacer esto, ¿no es cierto? Voy a un círculo, que directamente va a ser el círculo trigonométrico, porque el radio va a ser 1, son versores. Entonces lo llevo a partir de un origen común, igual que antes, traslado este paralelo a este punto, este paralelo al origen común, este y este. El E sub T y el E sub T'. Trasladé los dos paralelos a sí mismos. El que obtengo acá es el delta sub T. ¿Sí? Pero fíjense en esto, que es lo que por ahí nunca se acuerdan. Yo acá tiro una bisectriz. ¿No? Yo saco la línea que divide al ángulo este en dos partes iguales, lo llamo tita. Este ángulo lo voy a llamar delta tita, la variación de ángulo. ¿Sí? Entonces yo con la bisectriz lo dividí en dos ángulos iguales. ¿Cuánto vale cada uno? Si todo este ángulo lo llamo delta tita, cada uno de estos va a ser delta tita sobre 2. Ustedes se fijan, cuando trazaron la bisectriz, se le generaron dos triángulos rectángulos. ¿Me siguen? Dos triangulitos rectángulos se me generaron. Qué bien, ¿no? Bueno, ¿eso para qué me sirve? Para calcular cuánto vale delta sub T. Pues ustedes se fijan, este triangulito rectángulo, este cateto que tienen acá, ¿qué es? Y es el seno del ángulo este, el seno del ángulo medio, de delta tita sobre 2. Y acá tengo el otro triangulito rectángulo acá, ¿no es cierto? Esta línea es común, tengo un triángulo rectángulo para allá y otro para acá. Entonces, directamente es delta sub T, es 2 seno de delta tita sobre 2, porque el radio es 1, es círculo trigonométrico. Entonces el seno directamente es el cateto opuesto. ¿Sí? Profesor, lo corto ahí. Antes que siga. Sí. No entiendo. Ahora, la unión de esos dos puntos lo trato como una recta cuando no era una curva odógrafa esa. No, esta es una recta. No. En la circunferencia que trazó abajo. Sí, porque yo estoy trabajando con esto y con esto. Yo lo hice para encontrar la odógrafa. Por supuesto, si vos querés encontrar la odógrafa acá, es esta la odógrafa, es la circunferencia. ¿Sí? Lo que yo te dije antes, si la velocidad no variaba en magnitud, te da una circunferencia. No contradecimos nada, simplemente estamos analizando vectorialmente, nada más. Este vector y este lo llamé delta sub T. ¿Sí? Pues ya que te puse claro, definimos el vector. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, sí. Delta sub T sobre delta tita. ¿No es cierto? Esto yo armo esta diferencia. O sea, que voy a ver cuánto varía este versor respecto a este ángulo. Directamente tomo el límite entonces para delta tita que tiende a 0 y me da que es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser 1 yo estoy definiendo con esta relación un versor que lo voy a llamar E sub n. Entonces yo encontré un versor, porque indudablemente, ¿no es cierto? Vos estás acá, cuando este delta sub t, que este vector tiende a 0, directamente te va a dar la tangente acá. Entonces este vector es tangente, es perpendicular al E sub t, y ese va a ser el versor normal. ¿Sí? El versor normal.
vale 1 y está dirigido, su dirección es perpendicular. Entonces, E sub n va a ser el límite para delta tita que tiende a 0 de este cociente. Va a ser igual al diferencial de sub t con respecto de tita. Directamente. Bueno, B va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Ya lo saben. Entonces, directamente el vector B, como recién dijimos, es el módulo, o sea, B, el escalar por el E sub t. ¿Sí? Pero esto me permite encontrar la aceleración, y esto es lo importante. Y esto es lo importante. ¿Sí? Entonces, la aceleración, esta A significa vector aceleración. Es el derivado del vector velocidad respecto del tiempo. Bueno, ustedes directamente acá tienen un producto, U por B, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de análisis 1? Entonces, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Derivada de un producto. Entonces, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tendríamos las componentes. Lo que yo voy a hacer, a mí me interesa mucho de la aceleración la componente normal. Pues ustedes se fijan, nos referimos a este dibujito que tenemos acá, ¿no es cierto? Que sería más o menos lo que ya tenemos. Acá yo tengo sub t, tengo sub t', fíjense. Ustedes vieron, acá tenemos algún problema, acá no tenemos drama, acá tenemos un problema. Porque E sub t es función de tiempo, pero a través de dos variables intermedias. Ustedes vieron función de función, ¿se acuerdan? O sea, E sub t primariamente va a depender de tita, del ángulo tita. ¿Sí? Indudablemente, por lo que ustedes ven acá, ¿sí? Esta variación de sub t depende de que varíe este ángulo tita. Entonces, por eso decíamos que la derivada de una función compuesta es igual al producto de la derivada de cada una de las funciones respecto de la variable de la cual dependen inmediatamente. Entonces, E sub t depende inmediatamente de tita, y tita va a depender inmediatamente del arco, ¿no es cierto? El moveto depende inmediatamente del arco, y el arco sí es función de tiempo directamente. Entonces acá, derivando como función compuesta, obtengo tres factores. ¿Qué era derivada de E sub t con respecto de tita? Y tengo el E sub n, ¿no es cierto? Es lo que ven acá, tengo el versor E sub n, ninguna duda. Bueno, por lo que vimos en movimiento, diferencial de tita con respecto a S, ¿sí? Eso se ve en física, es directamente la inversa del radio, ¿sí? Es la derivada del ángulo tita respecto a S es la inversa del ρ, que es el radio de curvatura. Igual que si el movimiento es variado, ese radio de curvatura puede ir variando. Y diferencial de arco respecto al tiempo no es otra cosa que el escalar velocidad. ¿Se acuerdan que lo sacábamos al principio? Diferencial S respecto a t es velocidad. Entonces, a mí este término que yo tengo acá tan mono, este término, me queda como B sobre ρ por E sub n. B sobre ρ por E sub n. Entonces, yo reemplazo acá este término por B. Yo tenía un B acá, con el B que le puse ahora me da B cuadrado. Sobre ρ por E sub n. Y el primero le dije que no había problema. Y acá tengo precisamente las dos componentes de la aceleración. La tangencial y la aceleración normal. Esta línea sí es la trayectoria, ¿sí? Esta aceleración es tangencial, porque es E sub t. ¿Se dan cuenta? O sea, este versor es el mismo que era tangente, era el versor que me definía la velocidad. Entonces yo ahora definí algo que me sirve, la tangencial y la normal. ¿Por qué me sirve? Bueno, porque la tangencial, cuando varía esta aceleración, ¿qué significa? Que el móvil está recorriendo esta línea curva y va más rápido o más lenta en la dirección del movimiento, ¿no es cierto? O sea, eso me lo mide A sub t. ¿Y A sub n qué me mide? A sub n me mide precisamente esta distancia, que es el radio instantáneo. ¿Sí? Este C sería el centro instantáneo de rotación. Y este A sub n es muy importante porque fíjense cómo me mide la curvatura. ¿Sí? Me mide la curvatura. ¿Estamos? Entonces, esas son las dos componentes de la aceleración que es la que usamos más en la práctica. E sub t y E sub n. E sub t mide la variación de la velocidad de la partícula a lo largo de su trayectoria. Y A sub n, o sea, A sub n mide directamente la curvatura, el radio de curvatura.
Fíjese que en el movimiento rectilíneo el ángulo de curvatura es infinito, ¿no es cierto? Entonces acá dividimos por infinito y esto es 0. No hay aceleración normal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, eso es lo importante de este tema. Eso es lo importante de este tema. Vamos al movimiento de una partícula en el espacio. Para resumir, acá hay un plano, se llama el plano osculador. Eso lo definimos simplemente. ¿Sí? Es un plano que pasa por el punto en el espacio y es paralelo al definido por E sub t, E sub t' y delta sub t. Pues no se olviden que estos son vectores en el espacio, van para cualquier lado. Entonces, eso directamente, E sub t y E sub t' definen un plano. Son dos vectores. El delta sub t está en el mismo plano. Y entonces, el plano osculador es el plano paralelo a este que pasa por el punto P. Simplemente es una definición, ¿no es cierto? Bueno, y E sub B, E sub T por E sub N, que es la binormal, que es la perpendicular al plano. Simplemente sabemos que es el plano osculador. Como recién les he manifestado, esto del componente radial y transversal no lo vamos a ver, ¿sí? Y cilíndricas tampoco, porque recuerden nomás que la componente radial, yo fijaba la posición de P, fijando un radio y un ángulo. Esa es la forma de definir un vector en componentes radiales. Y después podría encontrar entonces las dos componentes, la E sub R y la E sub θ, que realmente nos conviene trabajar con lo que vimos recién, no complicarnos la vida. Y en coordenadas cilíndricas lo mínimo, se complica enormemente inútilmente. Vamos a hacer una parte ahora muy gráfica, muy linda, así no se me cansan, de cinemática del sólido rígido, y con este pantallazo ya terminamos. ¿Sí? Vamos a la cinemática del sólido rígido. ¿Le puedo hacer una consulta del Sí, tema anterior? sí, volvemos. Sí. ¿Qué es lo que pregunta específicamente en un final del tema anterior? Todo lo que te dije que Acomodé un iba, poco. salvo componente radial y transversal, todo lo anterior. Ok, ¿Sí? Esto no. ¿Sí? Profe, perfecto. Sí. Lo que no vemos en clase no lo pregunto. Bueno. ¿Sí? Y yo en clase le doy lo que realmente es importante, porque bueno, hay que cumplir con todos los contenidos. Pero bueno, esto coordenadas cilíndricas no lo vamos a usar nunca más, y este menos. ¿Sí? profe, una Sí. consulta, porque no llegué a notar, fue como muy rápido. Dijo que A sub n medía el radio instantáneo, A sub n, perdón, E sub n el radio de curvatura, E sub t la variación de velocidad de la partícula. Pará, no te confundas. Este es tu problema, ¿no es cierto? La aceleración tiene dos componentes, tangencial y normal. Sí, La componente tangencial es esta. Es la derivada de b con respecto al tiempo. O sea, indudablemente te está midiendo la variación de la velocidad a lo largo de la curva esta. ¿Sí? Si la velocidad es constante, es cero. Pero si la velocidad varía, si hay un diferencial de b, entonces directamente esto te mide, esta componente mide cómo varía el movimiento a lo largo de esta línea. Y la E sub n es esta, la aceleración normal, es v cuadrado sobre ρ. Este ρ, que es el radio de giro, el radio instantáneo, ¿sí? Este punto C lo vamos a ver después como centro instantáneo de rotación. Entonces, si vos variás este ρ, ¿qué significa? Que estás variando este radio. Este radio se hace más grande o más chico, ¿no es cierto? Y como les dije antes, si ustedes mantendrían constante esto, se tendrían un movimiento circular. ¿Sí? bien, Eso sería, gracias. ¿qué efecto cinemático tiene la variación de la aceleración? ¿Qué es lo que nos interesa? Sólido rígido. Un sólido rígido es un conjunto de partículas rígidamente vinculadas entre sí. O sea, no se puede variar la distancia. Si es un sólido rígido, yo tengo una partícula acá, que es la partícula A, acá la partícula B. Si es un sólido rígido, yo lo muevo, lo tiro, lo levanto, directamente esa distancia permanece invariable. ¿Sí? Eso sería el concepto sólido rígido. La distancia entre sus infinitas partículas permanece invariable. Bien, vamos a hablar del movimiento. ¿Cómo se puede mover un sólido rígido? Fíjense, yo tengo entre A y B, yo tomo dos partículas cualquiera y trazo una línea recta. Si yo hago un movimiento de tal manera que esa línea se mantiene paralela a sí misma, esta línea es paralela a esta. Si se mantiene paralela a sí misma, se llama movimiento rectilíneo, de traslación.
¿Por qué rectilíneo? Pues la trayectoria, ustedes ven acá, son líneas rectas, ¿no es cierto? De acá a acá se movió una línea recta. Entonces, un movimiento de traslación rectilíneo. ¿Por qué es traslación? Porque esta línea que yo tracé se mantuvo paralela a sí misma. Y las trayectorias de las partículas son rectilíneas. En este caso también es traslación. ¿Por qué? Porque esta línea se mantuvo paralela. Lo que pasa es que la trayectoria fue una línea curva. Entonces, traslación rectilínea, traslación curvilínea. ¿Vamos? Esos son dos tipos de traslación. Y lo que tienen acá, si ustedes toman una pera y la atraviesan con una aguja de tejer, por ejemplo, rotación alrededor de un eje fijo. ¿Cuál es la característica acá? Que todas las partículas se mueven formando circunferencias concéntricas en planos paralelos. ¿Sí? Esta partícula se mueve en este plano, y todas las partículas de este plano se van a mover en este plano, todas las de este en este. Y este plano respecto de este son paralelos. Esto se llama rotación alrededor de un eje fijo. Y esto, que sería un movimiento de un trompo, ustedes acá, en vez de poner una superficie lisa, le ponen un papel de lija, por ejemplo, ¿no es cierto?, que le impide el desplazamiento de este punto. Este se llama movimiento alrededor de un punto fijo. Este va a tener los movimientos del trompo, movimiento de rotación, precesión, todos ustedes conocen, pero este punto va a ser fijo, alrededor de un punto fijo. Este centro se mueve alrededor de un centro de rotación. Sí. Sí, eso le iba a preguntar. El movimiento de rotación alrededor del eje fijo, ¿cómo dijo lo de los planos, de los puntos? Las partículas se mueven en planos paralelos. ¿Sí? Vos tenés acá, vos lo cortás con un plano. Todas las partículas de ese plano se van a mover en ese plano, según circunferencias concéntricas, dependiendo de la distancia al centro, ¿no es cierto? Los que están en el centro de rotación no se mueven. Y acá lo mismo. Pero este plano es paralelo al este. Es el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Las partículas se mueven en planos paralelos, perpendicular al eje de rotación. Perfecto. ¿Sí? Y acá, fíjate en este ejemplo. Acá tenemos acá dos empotramientos, dos bielas, y acá tenemos una chapa. ¿Sí? Estas son articulaciones. Ustedes, el movimiento que permiten esto es un movimiento de vaivén, ¿no es cierto? ¿Es una traslación o una rotación? Bueno, ustedes tiran una línea acá, y este movimiento de vaivén, esa línea sigue paralela a sí misma. Ninguna duda de que es una traslación. ¿Y cómo es la trayectoria de cualquier punto? Una línea curva. Entonces, traslación curvilínea. Si ustedes ahora toman una chapa y le sueldan una biela, ahí como esta, y la articulan acá, ¿qué va a pasar acá? Si yo tengo acá una línea, esa línea, mira que yo voy moviendo, no se mantiene paralela. ¿Sí? Hay una rotación alrededor de un punto fijo que sería este. El eje fijo pasaría por acá. Y como ustedes se fijan, las partículas recorren también trayectorias curvilíneas en planos paralelos, ¿no es cierto? Dependiendo del espesor de la chapa, va a haber distintos planos con distintas partículas. Pero se van a mover siempre en planos paralelos y perpendiculares al eje de rotación. Esto es movimiento plano. ¿Cuándo tengo un movimiento plano? Ejemplo clásico, una rueda girando sobre un riel. Todas las partículas de la rueda se van a mover dentro de su plano, ¿no es cierto? Todas las partículas se mueven en planos paralelos, directamente. Entonces yo tengo movimiento plano, o sea, todas las partículas se mueven ahí, mientras no se caiga la rueda ni empieza a oscilar, un movimiento plano parejito, supongamos, ¿no es cierto? Bien. Una rueda de un tren, por ejemplo, sobre el riel. ¿Sí? Fíjense este tipo de movimientos. Yo tengo acá una posición que sería esta. ¿Qué hago yo ahora? La hago girar un poquito y le doy un movimiento donde llego acá. Yo ahí hice dos movimientos, ¿no es cierto? Esta rueda avanzó sobre el riel, ¿no es cierto? Entonces el punto A vino acá. Y el punto B, al avanzar sobre el riel, llegó acá, a rotar, ¿no es cierto? Yo le doy una rotación, llegó acá. Pero yo lo podía haber descompuesto en dos. O sea, yo la tenía acá, la hago resbalar. ¿Sí? La hago resbalar. Entonces pasa de este punto, ¿sí?, de la sub 1 a este punto a sub 2. La hice resbalar sobre el riel. Entonces, esta línea
que unió A sub 1 con A sub 1 se mantiene perfectamente paralela. Sí, ¿no es cierto? Entonces tengo una traslación con A. Pongo con A porque, bueno, arrastré el punto A. Y después le sumo, una vez que estoy ahí, tomo el A como un punto fijo y lo hago rotar, resbalando, por supuesto, lo hago rotar hasta este punto y llego al mismo punto. O sea que yo este movimiento plano lo descompuse en dos. Traslación y rotación. Sería un poco una consecuencia, una aplicación del principio de independencia de las acciones y superposición de los efectos. Entonces yo logro un movimiento plano mediante la suma de dos movimientos. Uno de traslación y uno de rotación. Esa sería un poco la idea. Lo mismo tienen en este mecanismo simple que tienen acá, ¿no es cierto? Ustedes acá tendrían entonces dos correderas y acá tienen, ¿sí? Dos dados que se cogen. Y acá tienen la biela que los une, ¿no es cierto? Entonces yo lo llevo de una posición a otra como hicimos antes, ¿no es cierto? Imaginariamente, no puedo pues, destruir el mecanismo. Yo tengo la barra acá, la traslado acá, paralela. Directamente una traslación, cualquier línea se mantiene paralela a sí misma. Y después tomo el punto como fijo, ¿no es cierto? Tomo este punto como fijo y le hago la rotación. Y acá al revés, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo lograr descomponer un movimiento plano en dos, traslación más rotación. Y acá tiene un poco una aplicación de lo que vimos antes. Fíjense que yo tengo aquí esta chapa, ¿no es cierto? Y la llevo de esta posición a esta posición. Lo mismo, yo puedo hacer una traslación paralela, o sea, este punto, esta línea recta se mantuvo paralela, a B, lo trasladé paralelamente a sí mismo. Tomo este como fijo y le hago rotar. Y llego exactamente a lo mismo, ¿no es cierto? Como suma de dos. Traslación y después le doy una rotación. Y lo podrían hacer con el triangulito, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, son aplicaciones para que las vean. Bueno, bueno, señores, hemos tenido una muy buena clase. No sé si ya para la próxima empezaremos de aquí. Ahora viene, siempre les dejo así para el final una parte un poco más gráfica, un poco más tranqui. Este tema que viene es muy interesante. Ya ese tema se toma mucho en los que es parciales, finales, rotación alrededor de un eje fijo. ¿Sí? Vamos a... bueno, nos acompaña el ingeniero Roberto Brasca. ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Ya te paso así, ya te quedas con los chicos, ya le va a explicar, pues va a charlar un ratito con ustedes, ¿sí? Ahí le va a explicar el tema de lo que hemos cargado hoy, ¿sí? Ya te damos co-hospedador, así ya. Profe, una pregunta. Sí. Las preguntas esas del teórico que subió al final, ¿para cuándo son? Bien. Eso es lo que vamos a hablar ahora, sí. Co-anfitrión, Roberto, ¿sí? Bárbaro. Gracias, Oscar. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Seguiremos estos temas que veo que le han entusiasmado mucho. ¿Sí? Así No, profe, bueno, gracias. le agradezco por la presencia, por haber venido, por haber aguantado hasta ahora y bueno, quedan en muy buenas manos. Que anden bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Bien. Muy buenas noches a todos. Agradezco que hayan compartido con nosotros todo este tiempo y les comento que tenemos para hoy, entregamos el práctico. No sé si alguno tiene alguna consulta en el particular, podría ser llegar a entregárselo mañana a alguien si algo le quedó en el tintero, pero particularmente, básicamente, yendo a lo que hablábamos recién del cuestionario teórico, el cuestionario teórico lo vamos a hacer la entrega para la semana que viene. Es decir, para el jueves que viene van a entregarme al mail mío, ¿sí? Recuerden que cuando hacen la entrega, para que vaya a la casilla, digamos, a la carpeta donde tengo el curso de ustedes, recuerden que en asunto poner 4D1, 2021, y bueno, ahí dicen TP1, lo que fuere, o trabajo, cuestionario teórico 1,
lo que fuere. De esta manera ingresan todos a mi mail, a una carpeta, y de esa forma yo puedo verlo más normalmente. Bien, consultas que tengan, digan ustedes. Hola, profe, buenas noches. Una Muy buenas consulta. noches. ¿El nombre del archivo también le ponemos 4 de 1, 2021 TP1? Sí, al nombre es fundamentalmente que el asunto, cosa de que de esa forma me llegue a la carpeta. No hace falta el nombre del archivo en sí. Con que esté seteado ya el asunto, ya lo toma ahí y Bien. ingresa donde tiene que entrar. Bien, gracias, profe. No por nada. Yo se lo mandé, profe, antes de entrar a la clase. ¿Quiere que se lo reenvíe con el asunto este que usted nos está aclarando? ¿O no hace falta? No, no hay problema, Juan. Calculo que lo voy a encontrar. Simplemente es porque por veces llegan bastantes mails y cuestiones, y por veces si calculen de todos los grupos, lo mandáramos entre medio de los otros mails, se me haría lío. Que encuentre uno, yo lo voy, lo tomo y lo llevo a la... Pero ténganlo presente para los sucesivos, las sucesivas entregas, cosa de que caiga a donde tiene que entrar. Perfecto, ¿Estamos? profe. Gracias. Bien, Juan. ¿Lo podría repetir de nuevo entonces para anotarlo bien? Llegué a anotar Bien. 4 de 1 nomás. Bien, en el asunto pongan 4 de 1, 20, 21, ¿sí? Y luego lo que corresponde, es decir, si hago la entrega del TP1, TP1, si hago la entrega del cuestionario teórico 1, pongan cuestionario teórico 1, y así en los sucesivos entregas que hagamos. Perfecto, profe. Bárbaro. Profe, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. El cuestionario teórico, solo tenemos que hacer la unidad 1, no sé si ya lo ha mencionado. No hay problema, lo vuelvo a mencionar si no, pero hacemos en base a la entrega que hagamos del práctico, vamos a ir haciendo, si entregamos el TP1, entregamos el cuestionario 1, y así el TP2, el cuestionario 2, y sería cíclicamente de esta manera, porque la idea, esta vez no pudo ser, la idea es hacer las entregas en conjunto, es decir, tanto teórico como práctico, para que les sirvan de base a ustedes también la parte teórica cuando ejecutan el práctico. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Sí. Y otra de las cosas que se deben consultar, y no sé si, pero las entregas de del cuestionario teórico es uno por grupo, ¿sí? No es uno individual de cada uno. ¿Alguna otra consulta? Yo, en particular, no sé si ya tienen un grupo de WhatsApp, creo que sí, y me parece que me han incorporado hace muy poco al mismo, que le han puesto ustedes grupo de WhatsApp, me parece que algo así, el grupo de WhatsApp 4 de 1 con el profe Brasca, no sé si es de este curso o del otro, pero voy a chequear. Parece que era así, 4 de 1 mecanismo con el profe Brasca. Así me suena como que está definido en él. A ver, denme 2 segundos que yo... Sí, profe, sí tenemos un grupo de WhatsApp. Está Bien. el profe de gramática y usted. Bárbaro. Bien. Porque de ahí hay alguien consultando en el chat si había un grupo, alguien que después le pase, le comparta el link, por favor. Profe, de las preguntas que mandó recién, ¿qué unidades tenemos que responder? ¿De qué unidad sería? Unidad 1, porque el TP1 es la unidad 1. Bien, gracias. No, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Si no, bien. Yo después voy a ir viendo, les comento,
los integrantes de cada grupo, y si hay grupos con pocas cantidades de gente, veré de reordenarlos, pero en principio ya habíamos planteado que entre 8 a 10 era el número que teníamos que tener los grupos. Entonces, después cualquier cosa yo les voy a ir comunicando a cada uno de los grupos alguna cuestión en particular. Lo mismo que les cuento que el año pasado fue bastante tedioso el corregirlo, porque lleva mucho tiempo desde la virtualidad poder hacer las correcciones. Entonces, tal vez desde alguno de los prácticos que estén o totalmente bien, o los puntos que no tengan bien a alguno de ustedes, poder mandarles la parte que ustedes no esté del todo resuelta, ponerlos para que ustedes tengan cómo ir pudiendo verlo al tema, y de esta manera poder tener presente. Tengan presente que los prácticos van a ser como el eje para poder hacer luego los parciales. Entonces, son importantes las resoluciones de los mismos. Hoy el trabajo práctico número 1, como ustedes ya le había adelantado anteriormente, es un práctico más para poder establecer los grupos, para poder plantearle qué es lo que yo quiero que ustedes realicen, pero después se generan los siguientes prácticos, ya van a ir viéndolo, que es mucho de cuestiones de numéricas, de resolución de ejercicio, y bueno, ahí lleva bastante más cuestión de por veces que haya cosas de corrección. Pero bueno, básicamente lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. ¿Alguna otra consulta? Si no, yo por mí los dejo en libertad. Bien. Desde ya, lo mismo que dije al comienzo, agradezco que se hayan quedado hasta acá. Estuvo muy linda lo que dio el profe Gramática. La verdad que fue bastante entretenido, y les comento así también off the record que lo toma bastante el profe en finales. Así que es muy clásico que el profe define qué es lo que normalmente suele salir. Tomen nota de eso para que de pronto les sirva a ustedes en los posteriores sucesos que vayan a hacer. Así que, bien. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Si no hay más preguntas. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, profe. Chao, buenas noches. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.